Oh, es que no queremos dejar de alabar a Dios. Que no queremos dejar de alabar a Dios. Que cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, oh, algo lindo sucede en nuestras vidas. Hay un encuentro con Cristo. Hay un encuentro con el Señor. Algo diferente sucede en nosotros. Oh, ya no somos los mismos. Oh, ya no somos los mismos, hermanos. Oh, sí, Señor. Ya nos deleitamos en la presencia del Señor. Y nos agrada que nos abrace. Oh, glorioso Rey, poderoso Cordero. Oh, aquel que ha reconocido, aquel que ha sido salvo, aquel que ha sido limpiado a precio de sangre, puede alabar a Dios. Poderoso Rey, te alabamos, Señor, y te adoramos. Glorioso Rey divino. Es que lo que el pastor decía es una gran verdad, hermanos. No podemos dejar de adorar, no queremos salirnos de ahí. Cuando el Señor ha hecho ese impacto en nuestro corazón, cuando el Señor ha tocado nuestro ser y podemos entender y somos agradecidos con Dios de donde Él nos ha sacado, de donde Él nos trae, de cómo Él ha sido paciente con nosotros. Podemos nosotros entonces darle toda la gloria y la alabanza a Dios. Entonces, hermanos, entonces habrá ese avivar en nuestro corazón. Ese avivamiento tiene que ser en cada corazón, en cada vida. Esa obra redentora de Dios, salvadora, tiene que ser individualmente, en cada corazón. Si uno, dos, dice la palabra, se ponen de acuerdo, ¿qué va a suceder? Aquí habemos más de dos, hermanos, y hemos creído en el Cristo glorioso que cambia, que restaura. Amén. Glorioso Rey. Con este gozo, hermano, con este gozo vamos a ir a la palabra de Dios. Poderoso Jesús. Hemos alabado al Señor, pero sé que algo lindo tiene el Señor en nuestra vida. Esta tarde, queridos hermanos, gracias, Ministerio de Alabanza. Una gran bendición tenerles por acá. Gracias. Los hemos gozado. A la verdad que nos hemos gozado. Glorioso Rey. Vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Glorioso Rey. La segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a hablar de Pablo, decía. Glorioso Jesús, así como nuestro hermano Jeremías. Poderoso Rey. Capítulo 4. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 4. El versículo 6 vamos a considerar hasta el versículo 9. Glorioso Rey. Y contestan con un fuerte amén. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, del poder de su Santo Espíritu. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, ayúdeme hermano, resplandeciese la luz. Y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, no más angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios a esa palabra, hermanos? Poderoso Rey. Te alabamos, Señor. Puede sentarse, hermanos. Puede sentarse. Glorioso Jesús. Y vamos a meditar bajo el tema: un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo. Una conversión genuina. Eso es lo que pide nuestro Señor. Una conversión genuina. Glorioso Jesús. Se dice, queridos hermanos, que la conversión del ser humano, la conversión del hombre, la conversión, queridos hermanos, cuando uno acepta al Señor Jesús, tiene que ser un impacto grande. Tiene que ser, queridos hermanos, oh glorioso Rey, un impacto enorme, hermanos, en nuestras vidas. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento, que nos hemos arrepentido de verdad, que ha habido un arrepentimiento en nuestro corazón y que queremos cambiar. Este mensaje, queridos hermanos, va a ser directo al corazón. Directo al corazón, hermanos. Porque el Señor quiere esos corazones dispuestos para Él, dispuestos para servirle. Glorioso Jesús. Pero no va a suceder nada, queridos hermanos, mientras nosotros no nos dispongamos. No va a ocurrir nada en nuestras vidas, hermanos, si no hay disposición. Y si hay, queridos hermanos, en nosotros, tal vez le ponemos más importancia a las demás cosas, a esas cosas que veníamos, queridos hermanos, arrastrando en el mundo. Y a veces venimos y aceptamos al Señor y la seguimos arrastrando. Sucede, queridos hermanos, de que queremos venir abrazando las cosas del mundo. Pero no es así. La conversión no tiene que ser así. Glorioso Rey. Esta predicación, queridos hermanos, este mensaje, los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Y ellos predicaban arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, pero parece que nosotros no hemos entendido esa parte de arrepentirnos y convertirnos al Señor. Esto no es que vamos a estar un tiempo, queridos hermanos, sirviéndole al Señor, o un tiempo siguiendo o tratando tal vez a ver qué Dios hace conmigo, a ver qué el Señor tiene para mí, a ver si este cambio en realidad es verdad, probando a ver si Dios en realidad es real. Pero yo le vengo a decir en esta tarde que Dios es real, hermanos. Yo lo he visto, yo lo he visto en mi propia vida, en mi propio ser. Yo he podido palpar la presencia y la gloria de Dios. Yo le puedo decir que es realidad. Dios, queridos hermanos, cambia. Dios cambia al ser humano. Cuando Dios llama al ser humano a un arrepentimiento, es porque lo va a cambiar. No es porque lo va a dejar otra vez en la cuneta. No es porque lo va a dejar, queridos hermanos, otra vez borracho, buscando la cerveza o el alcohol o cualquier otra droga para poder sobrevivir en este mundo. No lo va a dejar para eso. No es para eso que Dios lo llama. Es para una conversión genuina. Es para un encuentro con Dios. Un encuentro personal con el Señor. Glorioso Jesús. Debería ser una experiencia impactante en nosotros. Yo no sé cuántos se acuerdan de su conversión. ¿Fue impactante la conversión en usted? ¿Cuánto la impactó la conversión a usted? Lo impactó tanto que corría al altar sin necesidad de que le dijeran venga al altar.
¿Fue impactante para usted esa conversión? Glorioso Jesús. Debe ser una experiencia, queridos hermanos, que nos estremece, que nos quebranta. Y pasar por ese proceso de quebrantamiento. El proceso de la conversión, queridos hermanos, aceptar a Jesús es aceptar a Jesús. Es un tiempo que se toma en hacer la oración para aceptar al Señor Jesús. Pero la conversión, queridos hermanos, es un proceso que lleva tiempo en algunos, mucho más tiempo. En otros un tiempo más corto, dependiendo. Pero se lleva tiempo. La conversión del cristiano, queridos hermanos, no es que se va a aceptar al Señor, ya es cristiano y ahí se acabó todo. No, esto tiene que ser progresivo. Búsqueda progresiva. Búsqueda, queridos hermanos, diligente. Sino como porque el apóstol Pablo habla de diligencia. Ser diligentes en la obra del Señor, ser diligentes en la búsqueda de Dios, ser diligentes, queridos hermanos. Esta es la palabra de Dios. Glorioso Rey. En nada estemos afanosos, dice Pablo. En nada. Glorioso Dios. Poderoso Rey. ¿Qué significa conversión? Algunos sabemos qué significa conversión. Conversión, aceptar a Cristo. Porque sin aceptar a nuestro Señor Jesucristo no podemos llegar al Padre. Todos lo sabemos. Y eso viene a través de la fe. El oír la palabra de Dios. Ahí se activa. Ahí se activa la fe en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es el que convence, el que redarguye nuestras vidas, que estamos mal, que estamos perdidos y que necesitamos a Dios. Es el Espíritu Santo el que llega a nuestras vidas y nos convence de todo pecado y de toda maldad. Y luego venimos al Señor, ¿verdad? Arrepentidos. Es allí el verdadero arrepentimiento. Arrepentidos, decía el apóstol Pedro en uno de sus mensajes. Arrepentidos y convertidos, y serán borrados nuestros pecados. Y entonces vamos a ver esa bendición de Dios. Y vendrá la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Glorioso Rey, ¿qué significa conversión? Aceptar a Cristo como Señor y como Salvador de su vida. Y disponer su corazón, eso no se queda ahí. Aceptar a Cristo no se queda ahí. Disponer su corazón a ser transformado. Disposición. Se necesita disposición a ser transformado. Glorioso Rey. Y esta transformación, queridos hermanos, nos lleva a desprendernos del mundo. A eso nos lleva. Si no pasamos por ese proceso, nosotros no podemos desprendernos del mundo. No podemos. Tenemos que tener esa conversión del apóstol Pablo para que nosotros podamos hacer eso. Pero aún el apóstol Pablo pasa por un proceso. Pudieron haber sido 3 días. Pero para el Señor, ¿cuánto es un día? Pónganse a pensar el proceso que nosotros tenemos que pasar un recién nacido en Cristo. Glorioso Jesús. Disponer nuestro corazón. Esta transformación, como les dije, hermanos, nos lleva a desprendernos del mundo, a ser libres de la esclavitud, del pecado, para servir a Cristo sin reservas, sin condiciones. A eso nos lleva, a ser libres. Servir a Cristo sin condiciones. Cristo no puso condición cuando murió en la cruz. ¿O acaso Cristo dijo, si me sirven, yo muero por ustedes? Si me siguen, yo muero por ustedes. Yo pago el precio del pecado de cada uno de ustedes. Pero
Me prometen que me siguen. Habló él con los discípulos esa parte. Él sabía que lo iban a abandonar. Él sabía que lo iban a dejar. Él sabía, queridos hermanos. Él sabía que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para sobrevivir en esta carrera cristiana. Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos el poder del Espíritu. Necesitamos, queridos hermanos, ser diligentes en la obra de Dios. Glorioso Jesús. La conversión y su mayor ilustración es una luz que resplandece y vence las tinieblas. Wow. Mire cómo lo pone aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 4. Glorioso Jesús, poderoso Rey. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, glorioso Rey. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y Él que resplandeció en nuestros corazones. Es la luz resplandeciendo en las tinieblas. Es Cristo, queridos hermanos, resplandeciendo en la oscuridad donde nosotros vivíamos. Esa es la conversión. Es la obra del Señor en nosotros resplandeciendo, queridos hermanos, en nuestras vidas. Por eso es que esta conversión no tiene que ser cualquier conversión. No puede ser cualquier conversión, hermanos. Él vence las tinieblas. Venció las tinieblas. Es aquí cuando nosotros venimos a Cristo. ¿Qué tiene que suceder? Algo diferente. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, hermanos. Poderoso Rey. El Evangelio de Juan nos habla acerca de quién es la luz. Juan capítulo 1. Poderoso Rey. Glorioso Jesús. Juan capítulo 1. Glorioso Rey amado. Te alabamos. Versículo 1, perdón. Aleluya. En el principio Él era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Continuamos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué es lo que hace la luz? Resplandece. Hermanos, nosotros entramos a este lugar y está oscuro. Nosotros no vamos a poder ver. Nos vamos a tropezar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Tenemos pero a veces nosotros somos cristianos y esa luz la dejamos. Es más, entramos al templo y la dejamos apagada. ¿Cómo va a resplandecer Jesús? ¿Cómo vamos a poder nosotros llevar a cabo este servicio si no hay luz? No podemos. A oscuras. Es la luz de Jesús que resplandece, queridos hermanos, en nuestras vidas. Esa es la conversión genuina. La conversión del verdadero cristiano, queridos hermanos, esa es. Eso es lo que tiene que anhelar el hombre. Esa conversión, queridos hermanos. Glorioso Jesús. Para trabajar en el ministerio de Cristo se necesita principalmente un verdadero encuentro con Cristo. Aleluya. Se necesita un verdadero encuentro
con Cristo. Poderoso Rey. Este ministerio, queridos hermanos, entrar en el reino de Dios, no es cualquier reino. No es cualquier ministerio. Esto no es cualquier cosa. Este es el reino de Dios. ¿Sabe por qué muchos jóvenes lo piensan para ir a la militar? Lo piensa y lo repiensa. Porque sabe a dónde se va a meter. Conoce dónde se va a meter. Nosotros a veces no sabemos ni dónde estamos. Aleluya. Yo sé que no van a haber amenes, pero glorioso Rey. Para trabajar en el ministerio de Cristo se necesita el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Este ministerio, queridos hermanos, es glorioso que el Señor nos ha dado, este privilegio grande. Y trabajar en él demanda, queridos hermanos, demanda una conversión, un encuentro con Cristo. Demanda. Eso es lo que nos demanda. Mire lo que dice Hechos capítulo 6. Vamos a la palabra de Dios. Vaya conmigo. Glorioso Jesús. Poderoso Rey. Hechos capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A quiénes iban a buscar? Varones llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Miren lo que los lleva a la conversión, queridos hermanos. Por eso les digo, esta conversión tiene que ser un proceso. Un proceso. Y agradó la propuesta, dice en el 4, dice: y nosotros persistiremos a la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quién era Esteban? Lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que esos hombres, queridos hermanos, no tambaleaban. Cualquier cosa les llegaba y ellos no había problema, hermanos. Ellos no se preocupaban, queridos hermanos, si había comida en la casa. Ellos comían donde sea. Les llovían las pedradas y no había problema. Por eso es que no tambaleaban, llenos del Espíritu Santo. Allí, hermanos, la clave, el poder del Espíritu Santo nos hace, queridos hermanos, invencibles a todas las cosas que nos van a mandar, a todas las críticas, a todos los problemas. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no, Jesús, cuando lo buscaban para matarlo, cuando acordaban ya no lo tenían ahí. ¿Qué era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? El enemigo lo buscaba para matarlo, pero no había llegado su tiempo todavía. Él se escapaba y no se daban ni cuenta, hermanos. Así es el enemigo. El enemigo va a quedar burlado cuando buscamos la presencia de Dios. El enemigo va a quedar, queridos hermanos, burlado buscándote. Y no te va a encontrar. No va a haber forma que te bote.
Glorioso Jesús. Para trabajar en esta obra demanda, queridos hermanos, presencia de Dios. Corazón sincero, humillado ante Dios. Es por eso, queridos hermanos, es por eso que la conversión tiene que ser, queridos hermanos, ese proceso donde nosotros, queridos hermanos, oh glorioso Rey, o el recién convertido, buscar la presencia de Dios siempre. Ponerse con esa actitud de adorar a Dios. Exige la presencia, que Dios resplandezca en nuestro corazón. Conocemos ese versículo bíblico acerca de 2 de Corintios en el capítulo 5 y 17. Muchos lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, ayúdeme. Somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos los predicadores lo decimos. Pastor no nos dice, somos nueva criatura. Somos nuevos en Cristo. Y es que, queridos hermanos, eso es lo que tiene que ser la conversión en nosotros. Nueva criatura, un nuevo hombre. Eso es lo que hace cuando la luz resplandece en nuestra vida. Los cambia, hermanos. Resplandece, entonces somos nuevos. Mire esa experiencia grande que hace Dios con nosotros. Nos cambia y somos nuevos. Éramos criaturas porque somos creación de Dios. El mundo es creación de Dios. Pero al mismo tiempo venimos a Cristo. Él nos cambia y ahora somos nueva criatura, dice la palabra. Ya somos hijos y coherederos con Dios. Abrazamos todas las promesas de Dios. Pero nos anhela abrazar las promesas de Dios. Nos gusta. Pero pagar el precio, no, duele mucho. Aleluya. Hermanos, yo me acuerdo de mi conversión. Todos están listos ya. El hermano a hablar de su conversión. Poderoso Rey. Pero me alegro y siempre me gozo, hermano. Yo siempre me he gozado. Yo entraba a la iglesia y siempre gozándome. Me gozaba siempre. Y yo quería entrar, queridos hermanos, a gozarme. Yo quería llevar todas las cargas a Dios. Iba cargado, iba angustiado tal vez del trabajo, hermanos. Pero yo iba, queridos hermanos, no directamente, queridos hermanos. Y esto no quiero decir que no podemos también llevar y pedir consejo a nuestro pastor o a nuestros líderes. Pero no iba corriendo allí, yo iba aquí, al altar de Dios. Yo había entendido, queridos hermanos, que si yo quería ser sano, que si yo quería ser, queridos hermanos, que todas las cosas que traía del mundo iban a ser quebrantadas. Yo sabía que donde las iba a quebrantar Dios era aquí. Aquí. Entendí eso y me preocupé por eso. Y cada uno, queridos hermanos, tiene que pasar por ese proceso. Así es que cada uno, y Dios sabe por qué yo pasé por eso. Dios sabe por qué pasé por las experiencias. Dios sabe, queridos hermanos, que el Señor cuando me levanta, queridos hermanos, y me rescata de la inmundicia del pecado, del alcoholismo. Un alcoholismo metido dentro de mí por muchos años. Desde joven. Yo soy, queridos hermanos, ese Lázaro que estaba muerto y ahora vivo. Aleluya. Ahora vivo. Yo les puedo decir, queridos hermanos, que Dios salva, Dios restaura, Dios levanta. Y si no me cree a mí, pregúntele a mi esposa, ahí está. No me deja mentir. No me deja mentir porque ella siempre he dicho yo que ella ha sido la que ha clamado por mí. Por eso yo le digo a las mujeres en esta tarde, mujeres, no dejen de clamar. Tiene que haber alguien, como decía nuestro pastor, si no es usted hombre, mujer, usted métase. Pero tiene que haber uno
Tiene que haber uno clamando. Tiene que haber alguien en nuestra familia, queridos hermanos, nuestros hijos inconversos. Pero tenemos que estar nosotros clamando. Nosotros le damos gusto al diablo, queridos hermanos, va a arrastrar hasta con nosotros. Ellos van a verle, ellos están en las manos de Dios y ellos van a ver, hay papá y mamá orando siempre por nosotros. Está papá y está mamá. Y ellos lo saben porque cuando tienen que hacer una decisión importante, vienen donde mi esposa o donde mí. Y dice, mamá, necesito oración. Oh, reconoces que hay un Dios. ¿Quieres aceptarlo como Señor y Salvador? No, todavía. Todavía no, pero ahí está trabajando Dios, hermanos. Ahí está trabajando Dios. Por eso no cese de orar, mujer, por su marido. No cese de orar, hombre, porque a veces los hombres vienen primero también. Y son más sensibles. Yo sé que hemos dicho siempre que es más sensible la mujer. Y estaba yo allí. Recibí a Cristo, mi mujer encantada del mundo, la más alegre. Me imagino, es algo glorioso. Hermano, llego a mi casa, todos los cassettes, bueno, no sé si hay todavía los que se acuerdan de los cassettes, todos somos jóvenes aquí. Cassette, VHS, no sé cómo se llama, no me acuerdo. CDs, tape, ¿no se acuerdan de los tape? Los carros, ahí. Yo me acuerdo, no soy tan anciano, pero me acuerdo. Aleluya. Hermanos, todo eso lo agarré en la bolsa, los quemé, tampoco los regalé porque no quería dañar a nadie. Yo sabía que esa era una podrición del mundo. Entendí, los primeros días yo entendí toda música mundana fuera de mi carro. Ahora, queridos hermanos, los cristianos, usted se sube a un carro de un cristiano y todavía anda la banda. Allá anda la banda. Andan unas 4 bandas allí. Yo me gozo con el grupo de alabanza, la banda de Cristo. Aleluya. Ahí me gozo yo. Yo no sé si usted se goza. Y hasta sueñan con la banda, la del recodo y la de la esquina y todas las bandas. Y una vez agarré a un hermano y le digo, hermano, bote eso. Bótelo ya. Eso no es de nosotros, eso ya no sirve. Alabe a Cristo. Alabe a Cristo. Le dije yo, alabe a Cristo. Y lo exhorté, hermanos, lo exhorté. Yo no sé, pero el Espíritu Santo me empezó a usar de esa manera. Y yo lo exhorté y le digo yo, bote esa basura. Le puse una ranchera. No, fuera, le digo yo. Yo me gozo con Cristo. Yo me gozo lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Y sigo con el gozo, porque el gozo no me lo ha dado el mundo, me lo dio Cristo. Esa es la verdadera conversión. Hermano, me recuerdo, glorioso Rey. Al hermano lo vi después en la iglesia ya contento, con otro rostro. Dije yo, ya me gané a mi hermano. Esa es la palabra que tú se lo exhortas, tiene que, o sea, o bien te ganas al hermano o bien se va. Una de dos, dice el pastor, o bien te humillas o bien, pero será mejor que te quedes aquí. Será mejor que te quedes. Glorioso Jesús, poderoso Rey. Yo, hermanos, mi experiencia, no estoy hablando de nadie aquí, ¿ok? Amén. Es mi experiencia. Tiempos, un proceso, queridos hermanos, después de mi conversión al altar, después del altar, hacia de enfrente. Cuando llegaba tarde porque había trabajado y tenía que correr, tal vez no me tocaba la de enfrente, pero buscaba entre las otras. Y ahí me metía entre medio de los hermanos, porque mi esposa estaba sirviendo. Mi esposa estaba sirviendo de diaconisa.
y tenía bastantes privilegios. Yo allí adorando a Dios. Habían hermanos fríos y helados a la par mía. Y yo, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Hermanos, yo tenía que cerrar mis ojos porque yo no podía conectarme, no se puede conectar. Y ese proceso duró, queridos hermanos, no 1, no 2, no 3. Y yo decía al Señor, ¿cuándo, Señor, voy a servirte? Yo quería servir. Mi corazón estaba ardiendo por dirigir, por cantar una alabanza, por servir como diácono. Pero no era el tiempo de Dios. Decía yo, Señor, no es el tiempo tuyo. Durante todo ese tiempo, el Señor está haciendo la obra transformadora en mi vida. Eso es lo que está haciendo Dios, y ahora lo entiendo. Dios está obrando, queridos hermanos, en mi vida. Cada vez, queridos hermanos, que yo venía a derramar lágrimas delante del altar de Dios, había esa consolación, esa paz de Dios que me inundaba. Yo salía diferente. Hermano, las vigilias, danzando en el Espíritu a las 2, 3 de la mañana, yo no quería salirme. Yo no quería salirme de ahí. Yo no quería salirme. Y el Señor me empieza y me da visiones también. Empiezo a tener visiones, empiezo a tener sueños. Empiezo a ver la iglesia, queridos hermanos, la iglesia resplandeciendo con un grupo de hermanos, pero no todos estaban ahí, era solamente un grupo de hermanos. Visión que nunca, solo mi esposa le pude yo contar, una visión, pero y todos danzando en el Espíritu, con ropas blancas. Algo lindo y precioso que Dios me daba. Pero hermanos, todo ese tiempo fue un tiempo, yo lo veo ahora, es un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación, hermanos, que todo cristiano tiene que pasar. Venimos a los pies del Señor y somos unos bebés. No podemos, queridos hermanos, impresionar a Dios. No podemos impresionar a nadie. Es Dios que pesa los corazones. Es el Señor, queridos hermanos, que sabe y conoce nuestro corazón. Esa búsqueda mía, queridos hermanos, llevó a romper con todas las cosas que yo traía arrastrando en el mundo. Llegó a romper con todo eso. Y pude experimentar la restauración. Usted se pone a pensar a alguien que viene sufriendo de alcoholismo por muchos años. Es algo que el Señor sí tiene poder para derraicarlo del todo y sacarlo del ser humano y limpiarlo. Él tiene poder, queridos hermanos, pero en unos, queridos hermanos, cuesta. Lo deja a uno a ver cuál es qué actitud va a tomar en ese caso. Lo deja, qué actitud vamos a tomar, queridos hermanos, qué decisión. Eso quiere ver a veces el Señor, y por eso Él te quita muchas cosas, pero hay cosas que todavía están ahí, que las tenemos que arrancar nosotros. Hay cosas que todavía están ahí, que las tenemos que arrancar. Y eso va a ser, queridos hermanos, buscando la presencia de Dios, buscando el altar de Dios, buscando en ayuno y oración. Aleluya. Poderoso Rey. Me recuerdo, hermanos, que la reunión familiar donde a mí me tocaba ir tenía que ser hasta Langley Park. Yo trabajaba como a 2 horas de mi casa. Yo vivía en Germantown. Yo corría, el sábado corría. Y le decía al Señor,
ábreme el camino que yo voy. Ábreme el camino, oh Dios, que yo voy. Es que la necesidad, hermanos, la necesidad. Ahí está la clave. Cuando entendemos que hay necesidad. Cuando entendemos que tenemos que doblegar nuestra vida a Dios para que Él haga algo en nosotros. Ahí está la clave. Me acuerdo que llegaba de la construcción, ¿verdad? ¿Ya se imaginan de la construcción cómo llega uno a su casa? A bañarme, a cambiarme. No pasaba por la Anglipar, pasaba un poco cerca. Pero al mismo tiempo no quería tampoco llegar así todo de la construcción. Y le decía a mis hermanos, espérenme que sea unos 15 minutos, yo llego. Y los hermanos me esperaban. Todos los sábados ahí estaba yo. Ahí estaba yo, hermanos. Me agradó eso de buscar a Dios, de dejar todas las cosas del mundo, hermanos. Y aquellas cosas que tenía problemas con dejarlas. El Señor estaba obrando en mí. Yo sabía que estaba obrando. Yo sabía, porque la fe nunca me faltó, de que Dios estaba obrando ahí. Glorioso Jesús. Poderoso Rey. Un encuentro con la luz. Un encuentro con Cristo. Un encuentro personal. Poderoso Rey. La mayoría de nosotros, queridos hermanos, conocemos la conversión de Pablo. Yo creo que ya la hemos leído. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? El apóstol Pablo. Glorioso Rey. La mayoría, queridos hermanos, yo creo que hemos escuchado a los predicadores. Pero aquí entra en la escena la conversión de Pablo. Saulo de Tarso, mencionado en el relato de Esteban. Ahí estaba Saulo. Cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué podía hacer Esteban? En las manos de Dios. Ahí estoy yo. Él es mi refugio. Glorioso Rey. Esteban, servidor de Cristo y apedreado y dado muerte por predicar a Cristo. Ese es Esteban. Por predicar a Cristo. Y allí estaba Pablo, un joven. Pablo era un joven para ese entonces. Pero mire las ropas que le quitaron a Esteban. Desnudaron a Esteban y las ropas fueron puestas a los pies de Pablo, de Saulo. Glorioso Jesús. Saulo, que su nombre hebreo significa pedido. Y Pablo, su nombre romano, que significa poco. Había nacido en Tarso, en la ciudad de Cilicia, dice la palabra. Y heredero de sus padres de la ciudadanía romana. Tanto su padre como su madre eran hebreos de la tribu de Benjamín. Ese era Pablo. Instruido por el maestro, por el gran maestro Gamaliel. Glorioso Rey. Conocedor de la palabra, de la ley. Estudiado. Pero Pablo perseguía a la iglesia. Pablo, queridos hermanos, tenía un celo ardiente. Una pasión, queridos hermanos, por destruir a los cristianos. Eso tenía Pablo. Eso estaba en su corazón, pero mire lo que hace Dios. Mire lo que hace Dios. Glorioso Jesús. Este Saulo, perseguidor de los cristianos, tras la ejecución de Esteban, se dirigió a Damasco. Ahí vemos a Pablo. Vio ejecutar a Esteban, vio ejecutar a uno de los cristianos. Y al mismo tiempo pide permiso, queridos hermanos, que le den permiso para ir a arrestar y encarcelar a todos los cristianos que estaban en Damasco.
Pablo, queridos hermanos, Saulo en ese entonces, estaba decidido a acabar con los cristianos, con Cristo. Estaba decidido. Su plan, su propósito era otro. Su plan, queridos hermanos, de Saulo era uno al principio. Pero ve cómo Dios cambia el plan de cada uno de nosotros y nos torna en personas diferentes. Es por eso que hay que tener una verdadera conversión. Saulo, en contra de los cristianos, en contra de Cristo, en contra de la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Cada uno de nosotros, ¿no le tiramos la puerta enfrente a los cristianos cuando llegaron a predicarnos el evangelio? Oh, me va a decir que solo yo hacía eso. Yo lo hice, pero ya el Señor me perdonó. Gracias a Dios. Aleluya. Yo lo hice, hermanos. No queremos saber de Cristo. No queremos. Nos hablan de Cristo y nos da escalofríos. Es más, el pastor les dice, pasen, lo quiero ministrar. ¿Qué va a hacer el pastor conmigo? Es que no queremos llegar a la luz. No queremos llegar a la luz. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser reveladas. Todo en nuestro corazón, todo aquello malo va a ser revelado, hermanos. La luz, queridos hermanos, por eso viene a nosotros, para que todas esas cosas sean expuestas. Y no queremos. Nos agarramos tanto de las cosas del mundo y no queremos. Y queremos seguir todavía bailando la cucaracha. Queremos seguir ahí. Sí o sí. Sí, hermanos. No queremos. Queremos todavía la cerveza. Queremos todavía el puro. No, hermanos, un cambio. Cuando Cristo llega, hay un cambio. Yo me acuerdo que yo empecé a botar todas las cosas de mi casa. Mi esposa botaba cosas y yo las llevaba. Y eso es lo que hace uno inconverso. Mi esposa las botaba y yo las llevaba. Y yo entiendo ahora a mi esposa. Cuadros que estaban en las paredes. Fuera, todo. Una limpia perfecta en mi casa. Una limpia. Y no de esas limpias, de esas que... Aleluya, alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios. Esas limpias que las lleve el diablo, no las queremos. Tenemos a Cristo. Cristo sanó nuestras heridas. Glorioso Jesús. Poderoso Rey. Vemos la experiencia de Saulo. Los planes de Pablo se vinieron al piso. Así como cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenga cuidado cuáles son sus planes en su mente. O le servimos a Cristo, o ya sabe lo demás. Amén. Glorioso Jesús. Hechos capítulo 9. Poderoso Jesús. Hechos capítulo 9. Versículo 1. Te alabamos, Dios. Poderoso Rey, ¿estamos ahí? Ya vamos a estar finalizando, hermanos. Glorioso Rey. Poderoso Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor.
vino al sumo sacerdote. ¿Qué hacía Pablo? Respiraba amenazas. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Respirábamos amenazas contra la iglesia de Cristo. No los queríamos. Y ahora podemos pasar las experiencias de sufrir por Cristo. Estamos dispuestos, como Pablo. Saulo respiraba amenazas. Y le pidió cartas, mire, hasta pidió cartas. Pidió permiso. Pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién llegó allí? ¿Quién le resplandecía? ¿Qué era esa luz? La luz de Jesús. Es esa misma luz, hermanos, que resplandece en nuestras vidas cuando nos convertimos a Dios. Es esa misma luz. El poder de Dios, el poder de Jesús, no era diferente en ese tiempo. Es el mismo ahora. ¿Por qué va a haber una diferencia? Ese es el poder de Dios. El mismo que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que está en nosotros. Yo no sé si usted lo cree. Es el mismo. No ha cambiado. No ha cambiado, hermanos. Creámoslo. Glorioso Rey. Y se hizo un impacto en Pablo, en Saulo. ¿Por qué no puede hacer un impacto en nosotros? ¿Cuál es el problema? Que no entendemos, dice nuestro pastor. Ya aprendiendo, pastor. Mi maestro Gamaliel. Aleluya. ¿Qué es lo que no entendemos de esos versículos? Poderoso Rey. Y estamos en el 3, ¿verdad? Amén, 4. Y cayendo en tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Pablo? Cayendo en tierra. ¿Qué sucede cuando llega Jesús a vuestros corazones? Primeramente resplandece la luz. Resplandece una luz en nosotros. Eso es lo que pasa. Y si esa luz resplandece, se van a dar cuenta. La iglesia se va a dar cuenta, el pastor se va a dar cuenta, los líderes se van a dar cuenta, toda la iglesia se va a dar cuenta. Su actitud se va a dar cuenta. No vamos a tener que hablar nada, hermanos, para dar testimonio de lo que ha hecho Dios en nosotros. No tenemos. Yo no tuve que hablar nada por 5 años. Hermano, yo veo ahora, se convierten, queridos hermanos, rápido aguas bautismales y a servir. Un proceso. Niños, espiritualmente niños sirviendo. No. El Señor sabe, queridos hermanos, cuándo es el tiempo y por eso nos hace pasar por ese proceso. Mire José, ¿qué le pasó a José? A José le dan el servicio, queridos hermanos, lo que tenía Dios para José y le revela el plan. Bonito y lindo el plan. Le da un sueño y le dice, ¿sabes qué, José? Tú vas a gobernar. Es más, vas a gobernar hasta sobre tu papá y tu mamá. Y lindo el plan. Y dice José, pero José no se quedó ahí. ¿Qué pasó con José? Un proceso. Le tocó sufrir, le tocó ser fiel a Dios, humillarse a Dios para que ese proceso llegara a ser, queridos hermanos, culminado y bueno. Porque Dios sabe, queridos hermanos, nuestro corazón. Y ese proceso, queridos hermanos, lo hizo a José estar en la cárcel y no reprocharle a Dios. Estar sufriendo y no contentar contra Dios. Y no pelear contra Dios. Ese proceso le ayudó, queridos hermanos, que cuando él ejerció su liderazgo, estaba maduro.
Era un hombre maduro. Se le ofrece el pecado y la maldad y él huye. Maduro. Ahora, ¿qué pasa? Y mientras preparaba el mensaje, venía eso a mi corazón y decía yo, me acuerdo de todo lo que yo pasé. Me acuerdo. Hay que buscar, hermanos, hay que buscar el altar, hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar. No hay necesidad, queridos hermanos, que nos digan, levanta las manos. Ya tenemos que saber las manos levantadas, queridos hermanos, qué es lo que significa. Ya tenemos que saber, hermanos. Glorioso Jesús, poderoso Rey. No podemos servirle a Dios. Hermano Noé le da las llaves a Jeremías. ¿Qué va a hacer Jeremías y lo deja en casa solo? Lo baja del carro y le dice, toma las llaves, hijo, te quedas. Esa es tu casa. Es un bebé. No podemos. Un proceso de restauración, un proceso de limpiamiento, un proceso, queridos hermanos. Es por eso, queridos hermanos, entramos a los privilegios y después salimos corriendo. No aguantamos, no se aguanta. Un problema, algo que sucede en la familia, en el trabajo, cualquier cosa, ya nos ahuyenta. No estamos maduros, no hay madurez en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios y les decía, yo no les puedo dar esa comida sólida. Ya los conocía Pablo. Pablo les daba la comida sólida y ellos salían corriendo. Tenía que darles leche. Tenía que verlos como niños inmaduros. Hay que madurar, hermanos, hay que crecer. Este caminar espiritual, queridos hermanos, es de crecimiento, es de gloria en gloria, de victoria en victoria. Glorioso Rey. Que podamos, queridos hermanos, ser transformados, queridos hermanos, en ese proceso. Ser cambiados en ese proceso. Yo no le digo que tenemos que llegar a la perfección. Sí, va a llegar un tiempo que vamos a llegar a la perfección de Cristo. Pero tiene que haber un proceso para que podamos soportar, para que podamos, más bien dicho, y un buen salvadoreño, echar un cuero duro. Glorioso Rey. Poderoso Rey. Para terminar, hermanos, vemos la conversión de Saulo. Versículo 4 estamos. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, cayó en tierra. ¿Qué cayó en tierra? De rodillas. Pablo ya de rodillas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor. ¿Qué es lo que dijo Saulo? Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? Rindiéndose a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero no era este el Saulo que obedecía a las leyes de aquellos tiempos de perseguir a los cristianos. ¿Por qué la gira y el cambio diferente ahora? Porque el Señor los cambia, hermanos. El Señor los cambia. Porque ya no somos aquellos de antes. Convertidos. Aleluya. Ya Pablo estaba actuando diferente y apenas empezaba el trato con Pablo.
Ahí habla de 3 días, pero 3 días para muchos cristianos pueden ser muchos. El trato con Pablo estaba empezando. Glorioso Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice, ¿verdad? En el versículo 6. Poderoso Jesús. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Qué pasó con ese proceso de Saulo? No veía a nadie. No sabía qué es lo que estaba pasando. Mucho hermano, mucho cristiano se va a convertir, muchas personas se va a venir a los caminos del Señor, pero cuando viene a los caminos del Señor no sabe lo que está pasando. Es ignorante todavía, no sabe. Hay muchas cosas que están sucediendo, no las sabe, no las conoce, es un bebé. Saulo él pudo abrir los ojos, pero no veía. Es Jesús quien abre los ojos espirituales para que podamos ver. Pero hay un proceso. Glorioso Jesús, poderoso Rey. Dice que estuvo 3 días sin ver en el versículo 9. En el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué es lo que hicieron con Pablo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando recién convertidos? Llevarlos de la mano. Y ese proceso puede durar años, dependiendo de la persona. Sí, hermanos. Yo ahora lo veo. Yo antes era ciego, decía. Y ahora lo veo. Aleluya. Yo era ciego, ahora lo veo. Lo llevaban de la mano. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Versículo 10. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. ¿Qué hace Saulo? ¿Qué tiene que hacer un recién convertido? Y no solo recién convertidos, no se me queden también aquellos que hemos estado, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Recién convertido, orando. Horas atrás, persiguiendo a la iglesia, ahora orando. Glorioso Jesús. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Qué hacía Pablo? Veía visión. Wow, hermanos. Aquí es cuando la iglesia dice, wow. Un recién convertido en visión. Vio que Ananías llegaba y oraba por él. Aleluya. Yo me quedé, hermanos. Wow. Que a nosotros nos suceda eso. Veía que Ananías llegaba. Revelación de Dios inmediata, hermanos. Una revelación de Dios que tenía, que le sucedió a Saulo, inmediata. Orando. ¿Por qué Pablo oraba y ayunaba al mismo tiempo? Porque no había comido nada tampoco. 3 días. Ayuno, oración. Y esos 3 días lo llevaron a ver visión. Mire lo que sucede. Ahora se da cuenta por qué. Allá vino nuestro pastor. Pastor, antes del fin de mes, consagración familiar. Un favor. Poderoso Rey.
antes. Este tiempo que hemos pasado ha sido tan glorioso, hermanos, que esta experiencia ha sido gloriosa y ya hemos tenido experiencia gloriosa con el Señor. Yo lo sé, lo hemos palpado, pero esta experiencia ha sido tan especial también. Amén. Y queremos que eso se cultive y se repita y se cultive en nosotros. Es así, hermanos, es así cuando vamos a entrar. Así que entre más rápido lo hacemos, es mejor. Como decía nuestro pastor, 6 meses se nos hace largo. 6 meses se nos hace largo, hermanos. Glorioso Jesús. Entonces, el versículo 13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ve cómo cambia el Señor? Ahora Saulo, ya el plan de él aniquilado. ¿Tenemos planes? ¿Tenemos planes? ¿Fuera de Dios tenemos planes? Hermanos, hay que pensarlo. Esta palabra hay que pensarla. ¿Tenemos planes? Una enfermedad, hermanos, termina con todo. Con todo. Podemos trabajar día y noche. Caemos enfermos. Todo se va al piso. A Saulo se le fueron al piso todos sus planes de exterminar con Cristo, de exterminar con la obra del Señor, se le fueron al piso. Pensémoslo, hermanos. Es mejor que los humillemos ante la poderosa mano de Dios. Póngase sobre sus pies, hermanos, y dele gloria a Dios. Es por eso que Pablo pudo decir, queridos hermanos, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado. Pablo pudo decir eso, hermanos, derribados, pero no destruidos. Podemos estar derribados, hermanos, pero no estamos destruidos. Glorioso Jesús. Es el Señor, queridos hermanos, que hace esa obra en nosotros. Es Dios que hace esa obra en nosotros. Pero hay que poner de nuestra parte. Mi consejo sería, hermanos, poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte, porque cada uno de nosotros sabemos de la pata que cogíamos, del pie que andamos cojo. Cada uno de nosotros lo sabemos. Y eso solo el Señor lo sabe. Y solo el Señor puede quebrar con todas esas cosas. Solo el Señor puede quebrar con todo, queridos hermanos. Glorioso Jesús, poderoso Rey, te alabamos, Señor, te exaltamos. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, papá. Oh Señor Santo, tu palabra germine, Señor, en cada corazón. Haga, Señor amado, eso que tú, Señor, le has mandado a hacer, Señor amado. Oh glorioso Rey, oh poderoso Rey, lleve ese impacto, Señor, a las vidas, papá. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú obrando en tu pueblo, seas tú obrando en tu rebaño, amado Dios.